Palabra Fiel presenta Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. Muy buenas noches, hermanas. Es un gusto recibirles, verles nuevamente a cada una de ustedes. Gracias por estar aquí, porque sabemos que todo buen regalo y todo don perfecto proviene del Padre de las Luces, al cual oramos en esta noche para que sea Él el único protagonista en medio de cada una de nosotras para la edificación de nuestra vida a través de la exposición de su palabra. Muy buenas noches, hermanas. Es un gusto volver a reunirnos todas juntas para aprender y estudiar la palabra de Dios. Esta noche con el tema Mujer con promesa. Y me gustaría, hermanas, que comenzáramos diciendo cuántas de nosotras conocemos las promesas de Dios. Y quizás muchas levantaríamos la mano, ¿verdad? Y qué hermoso saber que las conocemos. Pero la pregunta que le sigue es, ¿y ahora cuántas de nosotras hemos sabido esperar y confiar en esas promesas? Y ahí, como que ya no todas estamos en el mismo sentir. Pues, ¿qué creen, hermanas? Que esta noche veremos cómo muchas veces los razonamientos humanos nos engañan y queremos ayudarle a Dios a cumplir sus promesas. Dios, hermanas, ya le había dado a Abraham una promesa, que el heredero sería a través de su simiente, a través de un hijo suyo. Pero sucedió algo, que ante los ojos de Sarai y de Abraham, la tardanza de Dios hizo que ellos actuaran en sus propias fuerzas. Y sin duda alguna, Dios tenía el propósito en esa tardanza, en esa espera, de fortalecer y arraigar la paciencia de Abraham y Sarai, y demostrar así la soberanía y la omnipotencia de Jehová. Pero como se acercaba el tiempo en que humanamente esto sería imposible, ellos actuaron. Porque Sarai sentía vergüenza por su esterilidad. Sarai fue la primera en debilitarse y tomó la desagradable decisión de entonces decirle a Abraham: ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y quisiera que fuésemos un poquito al contexto histórico y cultural de la época. En aquel tiempo, hermanas, no era considerado inmoral que Sarai diese su esclava a Abraham, específicamente en un caso así. ¿Por qué? Porque al dar la sierva a su esposo, ésta sería considerada como una esposa secundaria, en la esperanza de que de esa unión ella pudiese ser bendecida con un hijo. Y ese hijo prontamente podía ser reclamado y adoptado por la señora de la casa, en este caso Sarai. Y aquí es donde aparece en escena Agar, la historia que veremos en esta noche. Agar era la esclava o sierva de Sarai, que aunque no tendría el mismo nivel o rango que la primera esposa, tampoco sería estigmatizada, ya que se le consideraría como una esposa también. Y aquí es a donde quiero que vayamos a la palabra, en el capítulo número 16 de Génesis, en los versículos del 1 al 3. Yo les voy a dar la lectura en la versión Lenguaje Biblia de las Américas. Y dice así: Génesis 16 del 1 al 3. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva,
quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Versículo 3. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Pero vamos a comenzar viendo quién era Agar. Agar significa fugitiva, forastera o huida. ¿Por qué fugitiva? Porque se escapó de donde ella estaba sin ser vista para huir. ¿De dónde conocía Agar a Sarai? Era muy probable que Agar fuera una esclava egipcia que Sarai consiguió para su familia mientras ella y Abraham estuvieron en Egipto. Y nos preguntamos, ¿cuáles eran los nexos familiares de Agar? A ciencia cierta, la Biblia no nos ofrece un registro de la genealogía de Agar. Pero algunos comentaristas deducen su abolengo como hija del faraón, rey de Egipto, el mismo que tiempo atrás en vano codició poseer a Sara. Esta fuente señala que la princesa egipcia se apegó tanto a Sarai que le dijo a su soberano padre que la acompañaría cuando ésta regresara junto a Abraham, a lo cual el rey no estuvo de acuerdo y desde luego exclamó: ¿qué estás diciendo? Si tú haces eso, no serás más que una esclava para ella. A lo que Agar exclamó: es mejor ser una esclava en las tiendas de Abraham que una princesa en este palacio. Agar ya no estaba dispuesta a volver a los ritos idólatras de su hogar. Así que cuando Abraham y Sarai partieron, ella tomó la decisión de marcharse con ellos. Para ese momento Sarai era una misionera activa de la fe entre las mujeres. Así que Agar prontamente se convirtió a la adoración del Dios verdadero. Y al convertirse en la esclava de Sarai, ésta tenía todo el derecho legal de hacer con ella lo que le pareciera. Así que ante lo imposible de poder tener hijos, decide darla a Abraham. Ahora quisiera que fuésemos nuevamente a nuestro capítulo 16, pero ahora los versículos del 4 al 6. Y dice el versículo 4, y él se llegó a Agar y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Entonces, esto sucedió que Abraham aprobó el ruego de Sara, careciendo de paciencia, careciendo de discernimiento, careciendo de esa falta de fe para esperar en la promesa. Y esta historia es una muy similar a lo que le sucedió a Adán con Eva en Génesis 3:17, en donde Adán se justifica diciendo: la mujer que me diste, pues me dio a probar y yo lo hice, ¿verdad? Parafraseando. Entonces Dios le dice: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él. Y era lo mismo que estaba haciendo de este lado Abraham con Sarai. Estas dos historias nos enseñan
las consecuencias de no tener un orden, el orden de Dios. Nosotras como mujeres, hermanas, tenemos un rol muy diferente al de nuestro esposo, porque ellos son la cabeza. Ellos son los que tienen la dirección, desde luego, sometiéndose a la dirección de Dios. Pero el rol de nosotros es el de ayuda idónea, no es el de la cabeza. Y cuando nosotros queremos tomar el control y dirigir y hacer, porque muchas veces nosotros decimos, es que si yo no lo hago, él no lo va a hacer. ¿Y qué creen, hermanas? Que tienen razón, porque nosotros nos estamos oponiendo a que ellos puedan tener ese control. ¿Pero qué creen? Las consecuencias serán para los dos. Así es que recordemos que Hebreos 10:36 nos dice lo siguiente, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hagáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es una necesidad para todos nosotros y para nosotras que tengamos esa paciencia para hacer precisamente esta voluntad de Dios y así ver en nuestras vidas las promesas. Dice la historia que estamos leyendo en Génesis 16:3, y le dio a su marido Abraham por mujer. Esta era una práctica muy común en Babilonia y en Egipto, hacer este tipo de situaciones a través de las esclavas o de las siervas, lo que hoy a lo mejor conocemos como una maternidad sustituta o un vientre de alquiler. La diferencia es que en esa condición de esclava, la señora, en este caso representado por Sarai, tenía el derecho de reclamar ese hijo. Y la esclava tenía, pues desde luego, nada que objetar porque no tenía derecho alguno. Entonces, en el mundo oriental esta era una práctica que se llevaba a cabo. Pero aquí la diferencia era que Abraham y Sarai previamente habían conocido la revelación de Dios y no debieron caer en este tipo de prácticas. Y como no lo hicieron, llegaron las consecuencias. En Génesis 16:5 dice la palabra, y Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. ¿Les recuerda algo estas palabras, hermanas? Cuando decimos, pues yo no tengo la culpa, las cosas las hiciste tú. Pero nosotros también cooperamos, como cooperó Sarai, porque ella había tomado la decisión de darle a Agar para que tuviera hijos, Abraham. Y ahora ella misma ya se sentía ofendida y decía, recaiga sobre ti mi agravio, lo que me está sucediendo. Yo la entregué en tus brazos, pero ahora que ella ha concebido, me mira con desprecio. Y ahora sí, dice, juzgue el Señor entre tú y yo. Ahora sí se acordó que ella no tenía que haber hecho eso, pero sí se estaba haciendo la víctima y ahora sí decía, juzgue el Señor entre tú y yo. Ahora sí quería justicia. Y entonces Abraham, también perdido, ya se había perdido ese orden, ese control, le dice a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai lo que hizo fue tratarla mal. Y Agar huyó de su presencia. Antes de pelear, ella decidió huir. Y huir era algo prohibido para un esclavo, porque recordemos que el esclavo no tiene derecho de nada. En ese momento ambos llegaron a la solución más fácil, ya que Agar, al ser la sierva, pues lo único que le queda es aceptar lo que le están diciendo y por la otra parte, la que es la señora de la casa,
en este caso Sarai, le queda asumir y ejercer su derecho ante una actitud equivocada de la sierva, y ella merecía una corrección. ¿Por qué? Porque había huido. Aquí vemos cómo tanto Abraham como Sarai se unen. Estos versículos que vamos a ver a continuación nos van a dejar ver que Dios ya tenía una promesa para Agar. Aún en estas consecuencias, aunque ella huyó, Dios ya había puesto sus ojos en ella. Como lo cantamos en esta noche, Dios piensa en ti, Dios piensa en mí. Dice Génesis 16, del versículo 7 al 12. Dice, y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino a Shur. Versículo 8. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Versículo 9. Y el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Y aquí nos vamos a dar cuenta cómo el Señor le dice lo siguiente. Y el ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia, que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además, he aquí has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu aflicción. Estos versículos nos dejan ver cómo aunque ellos se pudieron sentir aliviados al deshacerse de Agar, el Señor ya estaba interesado en Agar y su hijo. De hecho, el Señor convertiría este incidente en una bendición para Agar y su simiente, aunque no con el mismo sentido que con Abraham y su simiente, es decir, con Isaac. Pero aquí el ángel de Jehová encontró a Agar junto a la fuente de agua en el desierto. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado en esos desiertos? Solas, abandonadas, tristes, desamparadas, sin provisión. Es decir, así como nosotros podemos conocer un desierto, árido, seco. Y ahí se encontró junto a la fuente de agua. Nosotros tenemos la fuente de vida, la fuente de agua inagotable, que es la palabra de Dios y sus promesas. Este incidente era un alto honor dado a la esclava egipcia, pero Dios le da una orden, regresar a Sarai y someterse a su autoridad. Esto nos habla de otro principio. Nosotros debemos someternos a la autoridad de nuestro esposo, a la autoridad donde nos encontremos, pero sobre todo a la autoridad que tiene la palabra de Dios cuando te dice, esto no debes de hacer. Y es muy clara, es muy precisa. Y nosotros vamos y no nos sometemos a esa autoridad. Queremos hacer como le hizo Sarai. Y vienen las consecuencias. ¿Quién es el ángel de Jehová en esta historia? Génesis 16:13, Moisés escribe, tú eres un Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Es decir, el ángel de Jehová es Jehová mismo, es la deidad misma. Le dio un nombre a ese hijo, que quiere decir Dios oye.
porque Jehová había oído la aflicción de Agar. Dios oye. Ismael es el primer niño al que el Señor le dio el nombre antes de nacer. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido que Dios no nos oye? Porque le decimos, porque le pedimos, porque le suplicamos. ¿Pero qué creen? Que Dios oye. Y Agar se maravilla y se sorprende cómo aún en el desierto ella pueda estar con vida. Que ella haya visto al ángel de Jehová era algo extraordinario. Pero que el ángel la haya visto a ella, eso es algo muchísimo más grande. Porque Dios se hizo visible a ella mediante el ángel de Jehová. Vamos a leer Génesis 16 del 7 al 12 para ver la promesa, la que acabamos de leer. En el versículo 14, la promesa de Dios para Agar fue reconfortante. Fue un bálsamo para el espíritu herido de Agar. Dios le dio una promesa directamente a ella. Por algo el pozo Bet-Laharroi es el pozo del viviente que me ve, enseñándonos el cuidado tan especial que Dios tiene para cada una de nosotras. Hermana, ¿cuántas veces te has sentido sola, atravesando un desierto, con grandes responsabilidades, desesperada, en situaciones difíciles, con crisis, con escasez, con inseguridad, con dudas, con soledad, como Agar se sintió? ¿Pero qué crees? En esos desiertos tienes un Dios que oye, un Dios que ve tu aflicción y que te ha dado grandes promesas que esta noche recordaremos y veremos tan solo 6 de ellas. La primera es: olvidarás lo malo, una promesa de restauración. Salmo 37, 34 al 36. Yo les voy a leer en traducción del lenguaje actual. Dice: pero tú confía en Dios y cumple su voluntad. Él te pondrá muy en alto y te dará la tierra prometida. Ya verás con tus propios ojos cuando los malvados sean destruidos. Versículo 35. A mí me ha tocado ver a gente malvada y grosera que se extiende por todos lados como si fuera un árbol frondoso. Pero esa gente pronto pasa, en un instante deja de existir y cuando la buscas ya no la encuentras. Esta promesa te dice: confía en Dios y cumple su voluntad. Es una promesa de restauración. Nos enseña que el pasado es así, quedó atrás. Y que podemos olvidar las malas experiencias y recuerdos del pasado. Sí es posible. Es importante aceptar el pasado que hemos vivido, pero solamente para aceptarlo y para usarlo como un testimonio de bendición en lugar de utilizarlo como motivo de vergüenza o de pena. Esto sí causa un impacto positivo en nosotras, para no vernos como víctimas y poder salir adelante. Agar es el claro ejemplo de una gran promesa de Dios donde fue prosperado su hijo, luego de haber sido abandonada, despedida en el desierto con tan solo pan y agua. La historia nos dice cómo Agar se alejó de su hijo cuando ya no les quedaba nada, porque ella como madre no quiso ver morir a su hijo y decidió alejarse. Y cualquier madre lo haría. Cualquiera de nosotras daría lo que fuese por no ver morir a uno de nuestros hijos.
La segunda promesa que Dios te tiene esta noche es: tu comida nunca escaseará. Esta es una promesa de provisión. La palabra en Primera de Reyes 17:16 nos dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta promesa de provisión nos recuerda del cuidado tan especial que Dios tiene de la mujer que se encuentra sola y de sus hijos. Recordemos lo que le sucedió a la viuda de Sarepta, a quien Dios le proveyó milagrosamente para ella y para su hijo, precisamente en Primera de Reyes 17. El Salmo 147:14 nos dice: Dios te hace vivir en paz y te da comida en abundancia. Si tú te encuentras sola y piensas que esa provisión no la ves llegar, déjame decirte que si tú confías, esa provisión nunca escaseará. A lo mejor no serán los grandes platillos ni los grandes manjares, pero lo necesario, tenlo por seguro que lo tendrás en tu mesa. Esta es una provisión y esta es una promesa, en donde Dios te dará para que todo sobreabunde. Tenemos la promesa número 3. Dios protege tu casa. Una promesa de protección. Dios es quien refuerza los cerrojos, dice el Salmo 147:13. Refuerza los cerrojos de tus portones. Dios es quien bendice a todos tus habitantes. Es muy probable que si tú estás sola, experimentes etapas de incertidumbre e inestabilidad y se llene tu corazón de miedo, más que nunca. Pero es reconfortante saber que Dios tiene cuidado de ti, de tu casa, de tus hijos, que eres una mujer protegida física, emocionalmente y espiritualmente por Dios, si tú decides permanecer en Él. Y de ahí, hermana, ¿cuántas veces no te has sentido sola? Y aquí viene la promesa de representación. La promesa número 4 dice: Dios es tu marido. Isaías 54:5 en la versión Reina Valera 1960 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Si bien eres una mujer que te encuentras sola con tus hijos y aún puedes estar casada, pero te puedes sentir sola porque te puedes sentir ignorada, poco tomada en cuenta, con un esposo que se encuentra inconforme contigo y eso te hace ver las cosas de esta manera y sentirte socialmente sola. Déjame decirte que si tú guardas esta promesa en tu corazón, esto te asegura que Dios es quien te representa. Porque a veces el no tener un esposo que nos respalde provoca una gran carga social. Y eso muchas veces nos lleva a buscar relaciones destructivas en el afán de querer llenar un vacío. Pero qué alivio saber que en esta condición tú estás representada por Dios y que nunca más tendrás que sentirte sola. Tenemos la promesa número 5. En Cristo eres justificada y esta es una promesa de perdón. Romanos 8:33 en la versión 1960 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Esta promesa es muy probable para una mujer sola.
donde tal vez se sienta culpable por el resultado de sus malas decisiones, secretos y acciones, pero debes saber que Dios te ha perdonado, te ha justificado para darte la oportunidad de hacer una vida nueva, y esto solo es posible al confiar y descansar en las promesas que Dios te ha dado. Recordemos el ejemplo de la mujer adúltera, la cual fue defendida por Jesús, fue perdonada y le dio la oportunidad de arrepentirse y de tener un nuevo comienzo. Y llegamos a la promesa número 6, que dice el Salmo 23:6, en la traducción del lenguaje actual: estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. Porque esta es una promesa de vivir confiada al porvenir, entendiendo que Dios piensa en ti. Amada hermana, esta noche nosotros hemos visto que tenemos un Dios que oye, un Dios que nos ve, un Dios que nos cuida, que nos protege, que nos representa, que nos perdona, que nos justifica y que es visible en la persona de Jesucristo, al cual podemos confiarle nuestra vida en todas las áreas. Guardemos estas promesas que hemos estudiado en esta noche, porque son promesas que nos han sido dadas a través de la gloriosa obra de Jesucristo en la cruz. Su poder es para siempre. Toda angustia y soledad son alejadas cuando anteponemos esta protección que nos dan sus promesas. Es como esa sombrilla que nos cubre de las tempestades y nos permite avanzar confiadas. ¿Cuántas de nosotras, y hoy lo estamos viviendo, estamos en tiempo de aguas, vemos de repente la tormenta venir? Y si nosotros no tenemos una sombrilla que nos cubra, posiblemente acabamos empapadas. Y eso es seguro. Pero así sucede con las promesas. Nos podremos sentir golpeadas por las situaciones. Pero si nosotros abrimos nuestro corazón a esas promesas nos cubrirán de esas fuertes tempestades. Caminaremos más confiadas y seguras. Esta noche, Dios con Agar nos enseña cómo la desolación y el dolor de su corazón, la gracia sobre gracia y abundante misericordia de Dios se hacen visibles en Agar. Por algo Agar se encuentra entre los santos más escogidos de Dios. Aunque impura, sí, desechada, sí, también, en un camino lleno de lágrimas, totalmente, pero dice la palabra que los de puro corazón verán a Dios. Y Agar vio a Dios. Y no solamente lo vio, le entregó una gran promesa para ella y para su hijo. Hemos visto cómo el apuro de Agar se convirtió en la oportunidad de Dios cuando se terminó esa última gota de agua. Cuando Agar decidió recostar con ternura a su hijo y dijo: no quiero ver morir a mi hijo. Dios oyó el gemido de su corazón quebrantado y al abrir los ojos vio un pozo de agua que sirvió para ella y para que su hijo viviera y se salvaran de la muerte. Dios es esa fuente de agua viva, inagotable, por la que vivimos y existimos, y no moriremos, sino por el contrario, tenemos la promesa de una vida eterna a su lado. Hoy hemos visto cómo la tentación, la falta de paciencia, las malas decisiones, las acciones precipitadas tienen grandes consecuencias. El cuidado que ejerce Dios
ese Dios que todo lo ve, que tiene propósitos divinos para la vida de cada una de nosotras, siempre obra para bien, aún en el desierto. Aún en esas condiciones, el consuelo y el aliento de vida que Dios te da se hacen presentes. Hemos visto también en esta noche la ley y la gracia representadas a través de Agar y de Sara. Agar representando el antiguo pacto de la ley y Sara el nuevo pacto, el de la gracia. Hoy nuestras vidas y nosotras tenemos el privilegio de disfrutar de esa gracia, de ese favor inmerecido de parte de Dios. Y no solamente de gracia, sino de gracia sobre gracia, para sus hijas, para sus amadas, para sus princesas. Hermana, esta noche esta historia nos ha recordado cómo las promesas de Dios no han pasado. Su palabra permanece para siempre y sus promesas siguen vigentes hasta el día de hoy. Así que, hermana, yo te invito a que inclinemos nuestro rostro y entreguemos a Dios todas nuestras malas decisiones, todos nuestros desiertos. Y atesoremos y guardemos en nuestro corazón esas promesas que nos han sido dadas. Abramos esa sombrilla que nos cubre a través de la promesa de Dios. Son muchas sus promesas, pero nosotros debemos de ser mujeres que crezcan día a día en esa confianza, en esa espera, en esa paciencia. Queremos, Dios, esperar en ti, ser saciadas con el bien de tu casa. Te amamos y esperaremos en ti, aun cuando sintamos que ya no podemos más, como Agar lo hizo, porque tú te manifestarás con poder y tu gloria la veremos. Queremos ver tu gloria, Señor. Queremos y deseamos permanecer en ti. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por la palabra de esta noche, Dios. Gracias por tu fuente inagotable de vida. Gracias por enseñarnos, por seguir trabajando en nuestros corazones. No queremos apartarnos nunca de ti, de tu palabra y de tus promesas. Gracias, Señor, por lo que hoy has hecho, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Palabra Fiel presentó Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom.